Muy buenas tardes con todas y todos. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a este webinar del concurso de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad gestionado por el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. Bueno, como ustedes ya saben, este concurso se ha dirigido a organismos, a entidades de inspección y de certificación que buscan elevar la calidad de sus servicios, reduciendo los riesgos sanitarios y ambientales digamos, de servicios o actividades que han sido identificadas previamente por el INACAI. Ya están abiertas las postulaciones de este concurso desde el día 4 de marzo y se extienden hasta el día 4 de abril en la página web de ProInnovate. Bueno, esta es la tercera convocatoria de este concurso de organismos de evaluación de la conformidad, acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, y el día de hoy, para darnos un resumen de las bases y luego pasar a las consultas que ustedes nos harán, digamos, estará participando, estará exponiendo Álvaro Ojeda Sotomayor. Él es especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de ProInnovate. Álvaro, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Isabel. Gracias. Sí, muy buenas tardes con todos los que están presentes, empresarios, seguramente algunos representantes de laboratorios. Efectivamente, el día de hoy vamos a dar información sobre un resumen de lo más importante de las bases y luego vamos a vamos a tratar de resolver todas las consultas que ustedes tengan en cuanto a este concurso. Bueno, para iniciar voy a compartir mi pantalla para poderles brindar este resumen de bases. A ver, financiamos laboratorios y organismos de inspección y certificación. Como saben, ProInnovate es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación y es un programa que pertenece al Ministerio de la Producción. En este concurso de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad es la convocatoria 3 y estamos ya a puertas muy pronto a cerrar la participación, la recepción de formulario de postulación. Entonces, hay algunos días todavía para poder trabajar y vamos a ver la información sobre ello. ¿Qué cofinanciamos con este concurso? Cofinanciamos proyectos que estén vinculados para la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, ¿no? Es decir, que estos brinden servicios de evaluación y que contribuyan a atender necesidades públicas vinculadas a la reducción del riesgo del contexto sanitario y ambiental. También la certificación de personal calificado y entre otros que faciliten escenarios de desarrollo productivo e innovación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este concurso. Cuando hablamos de organismos de evaluación, estamos hablando de laboratorios, ¿no? Les presento un poco el flujo del concurso. Aquí tenemos dos partes. La primera que es la parte de postulación, donde hay un proceso de admisión. El formulario ya está abierto hace tiempo, entonces las entidades ya han estado, algunas ya registrando información. Cuando culminen, seguramente van a presentar ese formulario de postulación. Ese formulario va a tener un proceso de evaluación externa. Cuando hablamos de evaluación externa, decimos esto porque ProInnovate no hace la evaluación de los proyectos. Lo que ProInnovate da las pautas, ¿no? Los criterios de evaluación. Quien evalúa son profesionales externos a ProInnovate. Se contrata expertos en este tema puntualmente para evaluar proyectos, ¿no? Entonces, estos expertos nos dan un resultado de cada uno de los proyectos que evalúan y luego de ello pasan estos proyectos a una evaluación legal para revisar los requisitos que se piden en las bases, ¿no? Se pide adjuntar la declaración de impuesto a la renta, en algunos casos se pide la licencia de funcionamiento, todo eso
se evalúa, digamos, con la parte legal y luego todos los proyectos, tanto que resulten aprobados o desaprobados, pasan por una ratificación por la dirección ejecutiva y posteriormente se publican los resultados. Este proceso puede durar hasta 3 meses. Los proyectos aprobados ya pasan a una etapa de ejecución, donde la primera etapa es el diagnóstico, pero antes de hacer el diagnóstico se realiza una reunión de planificación operativa, ¿no? Donde se va a ver los hitos, se van a ver acá qué documentos deben de presentar para hacer los embolsos, para firma de contrato. Entonces, luego de eso se hace el diagnóstico y el análisis cualitativo y cuantitativo respecto a cada requisito de la norma, es decir, cuál es la brecha que tiene la entidad de la empresa para poder acreditar. Y posteriormente se hace el proyecto de acreditación. ¿Quién lo hace esto? Un consultor de diagnóstico. Se pide dentro del formulario de postulación que la entidad proponga un consultor, pero Innovate no tiene un directorio o un listado de consultores de diagnóstico. La entidad es la encargada de conseguir un consultor de diagnóstico que le pueda ayudar y este consultor va a tener que ser evaluado junto con su formulario de postulación dentro del proyecto, ¿no? Entonces, eso se hace en la postulación, ojo, ¿no? Entonces, cuando ya la empresa llega a esta etapa es porque ya aprobó seguramente su consultor y también aprobó técnicamente el proyecto. Este diagnóstico puede ser realizado hasta en un mes como máximo y luego pasan a una etapa de implementación, ¿no? Ese proyecto de acreditación es evaluado por la unidad de monitoreo ya internamente. Si es que todo es coherente en cuanto a plazos, tiempos, presupuesto, pues seguramente va a ser aprobado y pasa a una etapa de implementación. En la etapa de implementación, a su vez, hay dos subetapas. Una que es la preparación prácticamente todo el expediente, todo lo que tiene que hacer el laboratorio para poderse acreditar, ¿no? Entonces, esto puede durar hasta un tiempo de 13 meses. Estamos hablando de toda la ejecución de 14 meses. ¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos? Normalmente en todos los procesos se pide solamente a entidades, digamos, privadas. En este caso, para este concurso también pueden participar entidades públicas, ¿no? Públicas y privadas, que desarrollan justamente actividades o servicios de evaluación de la conformidad en áreas priorizadas a las necesidades públicas, ¿no? Previamente identificadas por el INACAL. Luego vamos a ver cuáles son esas necesidades públicas. Deben ser personas jurídicas, deben de tener al menos 2 años de actividad continua brindando este tipo de servicios. No es necesario que estén acreditadas o tener una acreditación. Pueden ser entidades que de repente recién van a hacer su primera acreditación. Entonces, el requisito no es necesario que estén acreditadas, pero sí se pide un requisito tanto para públicas y privadas que brinden servicios a terceros. ¿Cómo es eso, servicios a terceros? Es decir, que el laboratorio pues brinde servicios a terceras personas, ¿no? Por lo cual va a facturar y seguramente hay un cobro. Entonces, por eso es que nosotros pedimos que tengan un ingreso neto mínimo, perdón, un ingreso anual mínimo de 13 UITs con respecto al 2023 y no superen las 2.300 UITs. En el caso de entidades públicas, supongamos que sea una universidad, sabemos que no están obligadas a hacer la declaración del impuesto, pero sí lo que pedimos ahí es que entreguen un reporte igual de sus ingresos, seguramente lo llevan en algún tipo de software, de repente computarizado. Entonces lo que pedimos es ese ingreso y debe ser de 13 UITs, ¿no? Igual, en el caso de públicas también han debido de brindar servicios a terceros. Por ejemplo, una empresa, digamos, que tiene su propio laboratorio, una empresa que produce de repente bebidas gaseosas, tiene su propio laboratorio. Esa empresa, para que pueda participar, debe brindar ese laboratorio servicios a terceros, es decir, no se puede brindar los servicios a sí misma, ¿no? Entonces, es por eso que se pide que tengan servicios a terceros, es decir, a una comunidad, a un mercado, y
por lo cual haya facturado y es por eso que pedimos esto de las 3 suites. Luego que tengan licencia de funcionamiento como entidad solicitante y hay otros requisitos secundarios que los pueden revisar en las bases. Se pide un equipo técnico donde debe haber un coordinador general del proyecto que va a ser el responsable de la gestión del proyecto, de presentar los informes técnicos financieros a Prinoate. Este debe tener vínculo laboral con la entidad solicitante con al menos 3 meses de antigüedad, ¿no? Y debe tener facultades para tomar decisiones. Entonces, en otras palabras, ¿quién puede ser el coordinador general? Puede ser el representante legal, puede ser el gerente general. También se pide un recurso adicional. Este recurso adicional es quien va a ayudar a apoyar al 100% en el proceso de la acreditación, ¿no? Es por eso que se pide que sea un personal especializado. ¿Se puede contratar a este? Sí, pero si lo contratan, tiene que ser al 100% dedicado al proyecto. Sus honorarios sí pueden ser asumidos con recursos no reembolsables. Cuando hablamos de recursos no reembolsables, es dinero que te brinda como un premio al concurso que no es devuelto, ¿no? No es necesario que lo devuelvan, es decir, esos recursos se gastan en las actividades del proyecto y ahí no tiene devolución esos recursos, ¿no? Por eso son no reembolsables. Adicionalmente, debe contar con un coordinador administrativo que va a ser el encargado de hacer las rendiciones, los informes de los gastos del proyecto, y este debe contar con experiencia pues en la administración de proyectos, en adquisiciones y logística. Ojo, son un promedio de 130.000 soles que se brinda al proyecto y eso debe ser rendido. Entonces la persona que haga esta labor debe tener experiencia, ¿no? Y el financiamiento de sus honorarios no se puede cubrir con recursos no reembolsables, debe ser cubierto con recursos de la entidad solicitante. Las etapas de ejecución, ya habíamos dicho que hay un diagnóstico donde se logran identificar las brechas para la acreditación, lo cual es hasta un mes, y la implementación donde se realiza pues las actividades consideradas en ese plan de preparación para la acreditación y la obtención de la acreditación propiamente ante INACAR, hasta 13 meses. Vamos con el financiamiento. Todos postulan en las 2 etapas. La primera etapa es el diagnóstico. Todos primero postulan, ojo, por el diagnóstico, donde se brinda hasta 10.000 soles para hacer el diagnóstico. Estos 10.000 solamente representan el 75%, es decir, debe haber una contrapartida de parte de la entidad solicitante del 25% de que debe ser aporte monetario. Si ese diagnóstico es aprobado, pasa a una etapa de implementación, donde Prignoate te brinda hasta 120.000 soles. Estos 120.000 soles pueden representar entre el 70 y el 75% de recursos no reembolsables. ¿De qué depende? De las ventas. Si la empresa vende entre 13 UITs y menor o igual a 1.700 UITs, esos 120.000 pues van a representar el 75%, y el otro 25% debe ser aporte tanto monetario como no monetario de la entidad solicitante. Pero si el laboratorio, la empresa es un poco más grande y tiene ventas mayores a 1.700 suites y menores a 2.300, esos 120.000 representan el 50%, ¿no? Y el otro 50% lo debe de poner la entidad solicitante, de los cuales hay un aporte mínimo monetario y aporte no monetario, ¿no? Entonces esa es la forma de ver las contrapartidas. ¿Qué se puede financiar? Con los primeros 10.000 se financian las consultorías para persona natural o persona jurídica que hace el diagnóstico de brechas. Y el resto de los 120.000 son también servicios de consultoría especializados en temas puntuales, en periodos específicos. Acá hay un techo del máximo de 30% para este ítem. Estas deben estar relacionadas a la implementación del plan de preparación, ¿no? Entonces, acá hay varios servicios que va a requerir para que puedan acreditar, ¿no? Consultorías, capacitaciones. También se puede usar en servicios de terceros, por ejemplo, entrenamiento de muestreo, auditorías, evaluaciones, optimización del producto. También en materiales e insumos, ¿no? Para cubrir algunas brechas que se han identificado en el diagnóstico. Y también se pueden comprar equipos que están, digamos, necesarios que están especificados en el diagnóstico, ¿no? Para de repente pruebas de ensayos y hay un techo presupuestal del 25% también para equipos.
Lo que sí no se puede usar estos recursos es en el pago del IGB. Entonces, se refiere al IGB que resulta del desembolso y gastos de estos 130.000. Eso debe ser cubierto justamente con la contrapartida monetaria que se pide. Gastos por personal administrativo, gastos fijos. Yo no puedo con esto pagar gastos financieros o usar en capital de trabajo. No puedo adquirir bienes o equipos de bienes duraderos, insumos que no tengan que ver nada con el proyecto. Adquisición, alquiler de inmuebles, adquisición de bienes usados, no puedo pagar deudas y hay otros que están especificados en las bases. En cuanto a la evaluación de los proyectos, se da en dos instancias. Hay una evaluación externa y hay una evaluación legal. Como dijimos, la evaluación externa está a cargo de profesionales externos a Proinnovate y cada proyecto es evaluado por al menos dos evaluadores, ¿no? Bajo criterios de evaluación. Estos criterios tienen una escala de 1 a 4 puntos, el cual es afectado por un factor de ponderación. Todos los proyectos que aprueben o pasen la evaluación externa pasan a una evaluación legal, ¿no? Proyectos aprobados en esta instancia pasan a una evaluación legal donde se corrobora la legitimidad de documentos legales que se les ha pedido adjuntar en el sistema en línea, ¿no? Esto según las bases. Aquí tenemos los alcances generales que contribuyeron a la obtención de necesidades públicas identificadas por INACAL. Ojo con esto, es el único concurso que es muy abierto, es decir, se financian todos aquellos proyectos orientados a la acreditación, se incluyen ampliaciones en todos los alcances. Ojo con esto, es el único concurso que está saliendo, digamos, con este plus, ¿no? Se van a financiar todos los alcances en que la Dirección de Acreditación de INACAL cuente con competencias técnicas disponibles para su atención. Pero se va a tener esto, ¿de qué va a depender? De la cantidad de proyectos que se presentan. Se va a tener preferencia de acuerdo a las normas. Hay un anexo 5, que son alcances generales que contribuyen a la atención de necesidades, y ahí tenemos, digamos, preferentemente estos. Pero si no hay muchos proyectos que tengan esta preferencia, ya se agarra pues todos los alcances en que la Dirección de Acreditación INECAL cuenta con competencias técnicas. Es decir, pueden presentar otros proyectos que no estén especificados dentro de estos alcances, ¿no? Por ejemplo, 15189, estos son los preferenciales, pero como les digo, si no hay muchos proyectos en estos preferenciales, se abre la convocatoria a todos los alcances, ¿no? Entonces, ese es el plus para este concurso. ¿Cómo se presentan los proyectos? A través del sistema en línea. Todo es de manera virtual, nada hay que entregar de manera física. Pueden hacer su postulación desde cualquier parte del país a través del sistema en línea, que es www.ingenios.proinnovate.gov.pe. Y si hay consultas de bases, pueden recurrir a este correo, acreditación@proinnovate.gov.pe. Y si tienen algún problema con el formulario de postulación, a este correo, ¿no? Donde les van a brindar soporte _sistema@proinnovate.gov.pe. La fecha de cierre, como les decía, estamos próximos a cerrar el 4 de abril. Todavía hay algunos días para que puedan trabajar el proyecto, ojo, antes de la 1 de la tarde. Bueno, eso es la información de resumen de bases. Ahora sí, no sé si haya consultas para poder responder. Álvaro, muchas gracias por la información. Sí tenemos algunas consultas que yo te voy leyendo para que tú puedas responder oportunamente. Eh, la primera consulta es, ¿los expertos externos conocen sobre la norma ISO 17025? Claro que sí, cuando se hace la convocatoria para evaluadores, digamos, externos, hay perfiles, ¿no? De acuerdo a la cantidad de proyectos que se presentan, se publican las convocatorias para poder seleccionar evaluadores. Entonces, si hay muchos proyectos de la norma 17025, se convoca evaluadores que tengan dominio y experiencia en la implementación de esta acreditación para que puedan evaluar. Ok, muchas gracias. Y respecto de los evaluadores, hay otra consulta. ¿Qué perfil o competencias tienen estos, los evaluadores externos?
Primero, bueno, deben de tener experiencia en la norma o acreditación que van a evaluar. Obviamente tienen que tener estudios superiores, se pide en la mayoría de casos estudios de maestría, posgrados, número de implementaciones en la norma que están evaluando. Entonces, esta convocatoria, digamos, no está incluida en las bases porque se hace solamente para la evaluación de proyectos, pero de acuerdo a lo que he podido conocer es que digamos, es un perfil más que el diagnosticador, es más de lo que se pide en las bases para un diagnosticador. Por favor, agradecemos que nos hagan las consultas vía chat porque así de esa manera vamos a ir organizándonos. Otra consulta, Álvaro. En caso la postulación sea aprobada para el financiamiento, ¿se pide carta fianza? Sí, efectivamente, hay un numeral que sí nos indica que hay una carta fianza. Justamente esa es una garantía, ¿no? En el caso que la empresa, pues, de repente compre o ejecute de distinta manera de cómo lo ha plasmado en su proyecto, debe de ejecutar tal como está plasmado en su proyecto, ¿no? Entonces, para este caso, el monto de la carta fianza es por el 10% del monto mayor de desembolso. Es decir, supongamos que vamos a redondear que sean los 100.000. Si está en 4 hitos, entonces son 25.000 por hito. El 10% de esos 25.000 por ese valor debe ser la carta fianza, o en todo caso, por el monto mayor del hito, ¿no? El 10%. Esa es la carta fianza que se pide por ese monto. Ok, gracias. Otra consulta es, ¿cuánto tiempo demora la evaluación legal? Y pone un ejemplo, ¿no? Si se tiene una observación faltante con los requisitos legales y se envía por correo dicha documentación, ¿cuánto de más se debería esperar? A ver, la evaluación legal normalmente son 15 días, pero en esos 15 días se evalúa, bueno, digamos, entran 100 proyectos, los 100 proyectos, ¿no? Si hay alguna observación, en las bases hay un tiempo que te dan hasta un máximo, me parece, de 3 días para que poder levantar la observación. Por ejemplo, no sé, de repente tienes la licencia de funcionamiento, pero en lugar de adjuntar la licencia de funcionamiento, no, o adjuntaste una licencia de repente que no está legible o de repente te equivocaste de documento, suele pasar. Entonces, el área legal suele mandar un correo al correo del representante legal o al correo que van a ingresar en el formulario de postulación. Hemos tenido muchos casos en que ingresan un correo de la empresa, pero pareciera que a veces ese correo nadie lo revisa porque se envían comunicaciones, se envían o llegan al spam y no lo están revisando. Entonces hay un tiempo prudente de 3 días para levantar la observación. Eso está escrito en el anexo de las bases. Ok, gracias Álvaro. Otra consulta. Cuando hablan de que no es, digamos, financiable el IGB, es decir, el cofinanciamiento no incluye ni debe incluir el IGB en esa valoración. No, a ver, por ejemplo, si hay un servicio, vamos a suponer que es, o la compra, un equipo, ¿no? La compra de un equipo, el equipo puede costar 20.000 soles, estoy poniendo como un monto como cualquier cosa. Se tiene que, digamos, valorar tal como te lo venden en el mercado, ¿no? Si está a 20.000, los 20.000. Entonces, ese equipo está con el IGB. Entonces, va a sumar seguramente cuando hagan la proyección de sus gastos o servicios en el proyecto, esos 20.000 va a sumar, ya está con el IGB. Entonces, es la forma de considerar. Al final, cuando ya compran el equipo, se va a descontar ese IGB y ese IGB debe ser cubierto con el aporte monetario de la entidad solicitante. Ok, gracias Álvaro. Consultan respecto del perfil del auditor o del evaluador, ¿no? Preguntan si no hay auditores de esa norma en Perú, ¿se ubica el perfil del evaluador líder en otro país? Cuando se hace la acreditación, lo ideal es que esa persona, ese auditor, esté dentro del país, o si es de otro país, tendría que viajar y estar dentro del país, porque lo que se pide es que haga por lo menos una visita a la entidad. Va a ser muy difícil de que se haga un buen diagnóstico si no ve primero de repente de manera física cómo está ubicado el laboratorio,
cuáles son las brechas que debe cubrir. Entonces va a ser muy difícil, por lo menos debe haber una visita. Si está en otro país, o sea, sí se podría, siempre y cuando este profesional se comprometa pues a venir y hacer el diagnóstico, por lo menos en con una visita, ¿no? Ok, otra consulta es, ¿se debe registrar el consultor de diagnóstico necesariamente, ya que implica tener evidencias de su perfil? Claro que sí. En el formulario de postulación hay una sección donde pide registrar el nombre, pero también te pide adjuntar un documento, el resumen de su registro. ¿Y dónde se debe registrar? En el sistema de línea hay un registro de consultores. Entonces ustedes abren en la sección donde van a registrar el consultor y abren el adjunto, les va a enviar directamente con un link al registro de consultores. ¿Y qué te pide el registro de consultores? Pues el perfil que se pide, digamos, dentro de la postulación, o sea, los requisitos para poder postular. Hay un perfil que debe tener en este caso, eh, el, el que va a hacer el diagnóstico. Esperen un momento, les estoy buscando para darles esta información sobre el perfil. A ver, un momento. Como les decía, sí debe de registrarse, se pide que tenga pues experiencia. A ver, un momento para poderles dar la información precisa. Esta información, ojo, está en el anexo de las bases, ¿no? En el anexo de las bases vamos a encontrar el perfil en el anexo 4. Puede ser una persona natural o una persona jurídica, puede ser también pública, ¿no? O puede ser privada. En este caso se pide que tenga 5 años de experiencia profesional, si es una persona natural. Si es una persona jurídica, puede tener también 5 años de funcionamiento como persona jurídica, pero si es una persona jurídica, debe de tener un staff, en este caso una persona, un consultor, ¿no? Es decir, si yo voy a presentarme como persona jurídica para hacer el diagnóstico, yo debo designar a un consultor. Y a ese consultor designado se le pide que tenga un diploma de especialización o certificación como auditor líder, ¿no? Debe tener o también una maestría relacionada al tipo de acreditación o estudios relacionados al tipo de acreditación que está pidiendo la entidad solicitante. Debe de tener también un mínimo de 10 servicios en los últimos 5 años. Estos servicios pueden ser auditorías, acreditaciones en la norma de que se debe acreditar, y esto debe demostrar con documentos, ¿no? Esta experiencia que se pide, pueden ser contratos, convenios, órdenes de servicio, facturas, recibo de honorarios. Entonces, esta información la van a encontrar en el anexo 4 de las bases. Ok, muchas gracias, Álvaro. Bueno, una consulta respecto de, indica, ¿no? Tiene una empresa que recién tiene un mes, entendería que no cumple el requisito, primero tengo que estar registrado en el INACAL y hace una referencia a la ISO 17021. Si es para, a ver, dice, tiene un mes. No, o sea, uno de los requisitos es que tenga más de 2 años funcionando, brindando estos servicios, si quieres acceder a este fondo. Entonces, con un mes no es posible, no cumpliría el requisito. Ok, gracias, Álvaro. Otra pregunta. Si la empresa que postula es una empresa consultora ambiental y quiere acreditar a espérenme, no puedo leer. El monitor ambiental, evalúan que tenga implementado el sistema de gestión ISO 17025 o no. A ver, ¿Te leo la consulta nuevamente? sí, por favor. Ya, me preguntan. Si la empresa, espérenme, si la empresa que postula es una entidad consultora ambiental y quiere acreditar dice el monitor ambiental, evalúan que tenga implementado el sistema de gestión ISO 17025 o no.
No, o sea, son elegibles, ojo, las entidades solicitantes que desarrollan actividades o servicios de evaluación de la conformidad en las áreas priorizadas por el INACAL. Esto ya lo hemos visto en el anexo 5, cuáles son esas áreas priorizadas. Una entidad solicitante que ya cuenta con alguna acreditación puede concursar siempre y cuando el alcance de la acreditación solicitada sea distinto al actual o que corresponda a otra sede. Si no tiene una acreditación, no tampoco es problema. Sí puede postular por su primera de repente acreditación, pero sí debe de demostrar, ojo, no solamente se pide que es la 17025, hay otros, o sea, por eso sería bueno que revisen las bases, en este caso el anexo 5, donde se financian, dice, proyectos orientados a la obtención de acreditación, incluyen las ampliaciones en todos los alcances en que la Dirección de Acreditación de INACAL cuente con las competencias, ¿no? En este caso, bueno, los listados normalmente son por las normas internacionales de la 17025, ¿no? Pero esto sugiere que para acreditar, digamos, el monitoreo bajo la 17025 es elegible, ¿no? Si va a presentar para obtener la 17025, sí es elegible su proyecto. Si cumple todos los requisitos, sí es elegible. Eh, no es un requisito previo, ojo, tener la 17025 implementada para postular, ¿no? Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Espérame que ahorita permitimos hablar. Un segundito, por favor. Álvaro, está aquí con nosotros Patricia Aguilar, la directora de calidad de INACAL. Un segundito, Patricia, por favor. Patricia, ahorita te permiten hablar. Un segundito, por favor. Álvaro, voy leyéndote otra consulta mientras le abren el micro a Patricia. Otra consulta es... espérame. En caso de laboratorio vegetal, se producen plántulas in vitro, luego pasa invernadero. Ahí inicia la venta de unidades que son tubérculos. Mi caso es, digamos, el producto es eh, papa, pero la pregunta parece que no continúa porque luego viene otra persona. A ver. No, ya, vamos, voy a ordenarlas y luego te la hago, Álvaro. Otra consulta. Si ganaste un concurso de ProInnovate y aún estás en el hito 2, ¿puedes participar? Si el proyecto tiene solo dos hitos y es el último hito y ya presentó el informe técnico financiero de este último hito y el cual ya está aprobado, sí puede postular. Pero si el proyecto tiene más hitos y recién está en el número 2, no es elegible. Patricia, ya puedes hablar porque ya te Sí, vieron. Ok, gracias. Buenas tardes, buenas. Patricia. Gracias por Mira, acompañarnos. gracias también. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo estás, Álvaro? Quería solamente acotar un poco lo que Álvaro estaba contestando muy acertadamente, pero porque siempre es bueno no dejar por ahí una duda o una interpretación de la consultora que había hecho la consulta sobre el monitoreo. Efectivamente, las consultoras realizan monitoreo, pero ojo, la acreditación no se da para monitoreo. La acreditación en este caso con 17025 es para laboratorios de ensayo. Entonces, las actividades que estén dentro de lo que es 17025, que venga, digamos, los ensayos en campo de, digamos, no sé, partículas en el aire, en las emisiones, qué sé yo, eso sí entra en el alcance de la acreditación 17025 y esto se llama ensayos, ¿no? De campo.
que son parte del monitoreo, más no el monitoreo. El monitoreo en sí no es un alcance de acreditación. Solamente eso quería contar, Álvaro. Muchas gracias. Gracias, gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Si Gracias. deseas, pues, acompañarnos, aún vamos a estar respondiendo consultas. Gracias. Sí, voy a estar escuchándolo. Gracias. Gracias. Álvaro, otra consulta. Como requisitos para la postulación se indica que debió haber tenido una venta igual o mayor a 13 UIT. ¿Eso implica ventas netas o ventas con IGB? Y también incluye esta revisión de venta al año 2024. Primero, las ventas que se piden son del año 2023, porque uno de los requisitos es que el laboratorio tenga más de, como mínimo 2 años, ¿no? Entonces, las ventas que se piden es del periodo 2023. Ahora, la otra consulta referida a las ventas, déjame ver, no la encuentro. Si son con IGB, son, digamos, las ventas totales, las cuales incluyen, digamos, el IGB, ¿no? Ok. Otra consulta es, ¿tiene que ser evaluador líder o puede ser experto técnico del INACAL? Ahí hay un tema. Si este evaluador o este, el diagnosticador, si están hablando del diagnosticador, vamos a hablar con ese nombre. El diagnosticador puede haber brindado algún servicio INACAL, de repente un servicio muy puntual. Es elegible. Pero si este diagnosticador es un trabajador permanente de INACAL o cuando hablamos permanente, no importa el tipo de contrato que pueda tener, puede estar de repente en 1057, en 728, en 276, o puede ser servicio de tercero, pero si es permanente, definitivamente ahí hay un conflicto de interés, ¿no? Entonces no se acepta ello, pero si ha brindado hace años muy puntual algún tema INACAL, sí es elegible ese consultor. Álvaro, hay una consulta respecto de la diferencia entre el auditor líder y y el evaluador líder. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? A ver, dentro de las bases, nosotros lo que mencionamos es que tenga a ver, dice, debe de contar con un diploma de especialización y o certificación de auditor líder o título de maestría. Entonces, no pedimos evaluador líder, lo que pedimos es que tenga una certificación de auditor líder. Ok, gracias. ¿El título profesional de un colaborador extranjero debe ser validado o refrendado por su NEDU o similar para no tener problemas con la evaluación legal? Sí, normalmente cuando, a ver, hay requisitos que se piden donde sí debe ser titulado, pero en este caso, lo que más que el título profesional, lo que se va a evaluar es, por ejemplo, si tiene un título de maestría, esa maestría pues sí debe estar registrada en su NEU, ¿no? Al margen, puede haber hecho su maestría sin haberse titulado, puede ser un bachiller, ¿no? Entonces, lo que se va a evaluar al final va a tener que ser los estudios de posgrado, ¿no? Y la experiencia, no tanto si es un ingeniero o de repente es un químico, no vamos a revisar, lo que vamos a revisar es los estudios de posgrado tal como se indica el anexo 4. Gracias. Consulta, ¿el proceso es exclusivo para laboratorios acreditados en la ISO 17025 o también aplica para laboratorios que quieren acreditarse recién? Pueden ser laboratorios que pueden acreditarse recién, como les decía, no es requisito que que tengan una acreditación, puede ser la primera acreditación. Ok, Álvaro, consultan respecto de si existe etapa de apelación frente a los resultados. Eh, Normalmente sí puede, o sea, tal como apelación, hay un numeral que dice en las bases que justamente es como una declaración jurada, ¿no? Que todos aceptan los resultados. Es decir, si quieres apelar, podrías hacerlo, pero
de pronto, si tú ya participas en este concurso, por eso que es un concurso, deberías aceptar los resultados. Podrías enviar un correo de repente pidiendo una explicación de por qué ha desaprobado y seguramente te van a mandar el sustento de por qué tu proyecto ha desaprobado, ¿no? Gracias. Otra consulta es, para el caso de un laboratorio ISO 17025 que da algunos servicios de inspección y quiere acreditarse como organismo de inspección y pone entre paréntesis ISO 17020, la cuantificación de los servicios de inspecciones es lo que debe cubrir el monto de facturación o se considera el total de servicios del laboratorio en sí. Se consideran el total de servicios como laboratorio, no solamente en lo que es la ISO 17025 que quiera de repente acreditar, sino un laboratorio puede brindar otro tipo de servicios, se contabiliza todo el monto global. Ok, siguiente consulta es sobre el diagnosticador. ¿Tiene que ser especialista en todas las ISOs relacionadas a los ensayos que quiere acreditar el organismo? Y pone un ejemplo, ¿no? Si el diagnosticador solo tuviera experiencia en la ISO 17025, pero uno de los ensayos que quiere acreditar la entidad está relacionada a la ISO 17029, ¿basta con que acredite la experiencia en solo uno de ellos? A ver, Una de ellas. si revisamos el anexo 4, lo que nos dice es lo siguiente: como parte de la experiencia profesional específica, haber realizado un mínimo de 10 servicios en los 5 últimos años. De esos 10, al menos 4, hay un pie de página que es el número 12, al menos 4 servicios deberán ser iguales a la acreditación que la entidad está solicitando, ¿no? El resto podrían ser relacionadas a la acreditación que la entidad está solicitando, ¿no? Asimismo, que cada uno de estos servicios debe de tener debe ser mayor a 18 horas cronológicas, es decir, como mínimo 2 días de trabajo, ¿no? Y eso, ¿cómo lo demuestra? A través de la certificación, el recibo o el documento que presentan. Entonces, en conclusión, de los 10, 4 al menos deben ser iguales a la acreditación que la entidad está solicitando. Gracias. Siguiente consulta. ¿Un laboratorio que cuenta con acreditación y desea aumentar su alcance debido a la demanda de sus clientes puede postular este concurso? Sí, sí puede postular para aumentar su alcance. Ok. Las ventas que se van a validar tienen que ser solo del servicio al alcance que se postula y refiere que también en la entidad hacen diferentes servicios y el que mayor se demanda y representa mayor cantidad de ventas es con el que quieren postular. Como le dijimos, no se pide las ventas solamente de la acreditación o del alcance, son ventas como laboratorio, que el laboratorio haya vendido como mínimo 13 UITs en el 2023, porque se pide la declaración jurada del impuesto. ¿Cómo podría salir una declaración jurada por alcance? Me imagino que la facturación es única por todos los servicios, entonces lo que se pide es la declaración jurada por lo que paga impuestos el laboratorio íntegramente, ¿no? O puede ser el reporte tributario también que puedan presentar. Gracias. Una consulta o otra consulta es, ¿puede postular en caso de laboratorio, refiere en el caso de laboratorio vegetal, donde se producen plántulas in vitro? Luego las plántulas in vitro pasan a invernadero para su producción. Luego se cosechan y se venden en unidades, ejemplo, papa, camote, frutales. ¿Puede postular este laboratorio o esta entidad? ¿A qué tipo de acreditación quiere postular? O sea, en caso de un laboratorio vegetal, no Es sé un si está, laboratorio vegetal, refiere. no sé si estás, Patricia, no sé Sí, si acá tenga la estoy. experiencia, no sé si tengas la experiencia para podernos ayudar a responder Y esto, un yo creo laboratorio que, vegetal. yo, y yo creo que hay una confusión, porque ¿cómo va a haber un laboratorio vegetal? No, tiene que ser un laboratorio en análisis de algún, entiendo, producto vegetal, pero ¿qué tipo de análisis? O sea, la pregunta no estaría muy bien formulada. Yo pediría que la reformulen en el chat, por favor, para poder contestar de manera apropiada.
Ok, gracias. Mientras vamos esperando, vamos respondiendo otras consultas. Gracias, Patricia. A ustedes, gracias. A ustedes. Con respecto a la experiencia de 2 años, ¿con qué documento se puede sustentar el requisito solicitado, Álvaro? Con el RUC, normalmente es el RUC desde el inicio de actividades y por eso que se pide la declaración de impuesto a la renta del año 2023. Álvaro, están consultando respecto de la evaluación del proyecto, ¿no? Preguntan si existen puntos, con cuántos puntos se aprueba el proyecto. Sí, como habíamos indicado, la evaluación tiene dos partes, ¿no? Hay una evaluación que es externa, donde evalúan 12 valores externos y hay una escala de 1 a 4 puntos. Entonces hay criterios, ¿no? Hay, me parece, 4 criterios. Para que un criterio sea aprobado debe tener más de 3 puntos. Entonces, si cada criterio tiene 3, 3, 3 y al final se hace la sumatoria y se divide por el factor de ponderación, pues ahí van a tener resultados, seguramente. Por ejemplo, un proyecto que tenga un punto en promedio en cada criterio, si la evaluación es de una escala de 1 a 4, si tiene un punto en cada uno de los criterios, obviamente no va a aprobar. Entonces, sí, esto sí está explicado en las bases, ¿no? Que debe tener, en todo caso, más de 3 puntos para poder aprobar. Eso lo pueden encontrar en las bases. Gracias. Siguiente consulta respecto del equipo humano que va en el proyecto. El coordinador general del proyecto tiene que tener una especialidad en gestión de proyectos. Más que especialidad, experiencia. Es por eso que se pide adjuntar el CV, donde se pide experiencia en la ejecución de proyectos más que una especialidad. Ok. Ahora la consulta es respecto del formulario. En la sección D del formulario menciona el llenado de un plan de negocios. ¿A qué se refiere ello? ¿Qué información debemos registrar? Bueno, ahí me parece que sí está el esquema de lo que se pide del plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? Es la proyección a partir de la acreditación, qué esperas o cómo va a evolucionar tu laboratorio, en este caso, en los siguientes 5 años. Es obvio que si tienes una acreditación, seguramente tu mercado va a crecer, tus ventas van a crecer, el número de trabajadores va a crecer, tus servicios van a crecer. En base a esa información se construye un plan de negocio y se hace un flujo también de caja, seguramente donde a partir de la mejora de tus servicios también vas a tener mayores ingresos, ¿no? Entonces es por ahí que se hace, digamos, modelos de plan de negocio, hay bastantes. Lo más básico que pueda demostrar, digamos, el crecimiento, ¿no? De este laboratorio. Gracias, Álvaro. Volvemos a la consulta respecto del perfil del equipo humano que está en el proyecto. Para coordinador administrativo se pide experiencia en administración de proyectos o adquisiciones y logística. La evidencia serían constancias laborales emitidas. ¿Cuánto tiempo de experiencia es lo mínimo? Y la experiencia en adquisiciones y logística puede ser en organismos diferentes a un laboratorio. Hay varias Sí, consultas allí. sí, por supuesto. Ojo, es el CV que se pide no es documentado, entonces no hace falta ingresar constancia, simplemente un resumen de la experiencia. Entonces, ¿qué tipo de experiencia? Obviamente, si ha trabajado en algún otro proyecto como de repente administrador o asistente administrativo, lo que se quiere es que esta persona tenga experiencia en hacer informes económicos y rendiciones, saber leer partidas, ¿no? Poder de repente hacer las rendiciones de acuerdo a el manual que se le va a brindar si es que el proyecto se seleccionado. Entonces, no es necesario adjuntar estos documentos como constancias o certificados. Ojo, es como una declaración jurada, pero normalmente el área legal a veces pide un correo que adjunten algún tipo de evidencia, digamos, al azar, ¿no? Al azar como muestreo. Es como una declaración jurada, ojo, donde no se pide esto, pero podría ser que en la evaluación legal alguno de los valores quiera conocer realmente esta experiencia sustentada y podría escribirles, pero normalmente es como una declaración jurada, se ve no documentado. Ok.
Otra consulta. ¿La evaluación del diagnosticador se dará antes de enviar el expediente para descartar si cumple o no? ¿O se dará junto con el expediente del concurso? Se da junto con el expediente del concurso, se evalúan ambos, pero también decirles de que si el diagnosticador es desaprobado, el peso, si ustedes ven, ustedes tienen acceso a los criterios de evaluación que están colgados en las bases, el peso que se da es mínimo, es decir, si tu proyecto técnicamente está muy bueno, pero tu diagnosticador de repente no cumple con la documentación, pues no es difícil que vayan a jalar por el diagnosticador. Normalmente se evalúa, digamos, técnicamente el proyecto. El mayor peso está en el proyecto. Entonces, si tu diagnosticador no es aprobado, hay posibilidad más adelante de que seguramente el área de evaluación o al momento de que ya se asigna un ejecutivo te digan, oye, tienes que cambiar tu diagnosticador y te dan un plazo prudente para que busques otro, pero normalmente se evalúan juntos. Gracias, Álvaro. La siguiente consulta. ¿Las universidades nacionales pueden postular ese concurso? Sí pueden postular las universidades nacionales siempre en cuando ese laboratorio que tengan brinde servicios a terceros y tenga una facturación. Gracias. Otra consulta es, el consultor, si tiene una maestría, la mención de esta no siempre tiene el título de evaluador líder. ¿Se tendría en cuenta la formación digamos, para este profesional? Sí, seguramente la maestría tendría que estar relacionada con el rubro del que estamos hablando, ¿no? De laboratorios o referido a eso. Por ejemplo, si tiene una maestría de repente en tecnologías de la información o una maestría de repente que tenga que ver con negocios internacionales, como que se aleja un poco del tema. Entonces tiene que ser una maestría que esté muy relacionada, de repente sistemas integrados. Entonces, por ahí va, digamos, lo que se pide en los requisitos. Gracias. Siguiente consulta. ¿Se puede postular si quieren acreditar ensayos que aún no están dando, o sea, si aún no están dando esos servicios en ese ensayo? Sí, sí pueden postular, digamos, a nuevas acreditaciones, ¿no? A nuevos ensayos. Siguiente consulta. ¿Los informes técnicos económicos de hitos tienen algún tipo de formato o es que dependen de la experiencia del coordinador de proyectos? Todo lo que son informes, ojo, esto lo hacen en el sistema en línea. Todo es a través de digitalizado. Ahí te van a brindar digamos, un formulario para que puedas hacer los informes. Nada, bueno, si es que hay algo esquematizado, igual te van a brindar los formatos, ¿no? Entonces, por el momento no se preocupen todavía de ello. Más adelante, seguramente los proyectos que son seleccionados reciben una capacitación, todo el personal para poder hacer los informes. Y normalmente esto se suma en el sistema en línea. Siguiente consulta, Álvaro. ¿Puede ser elegible un laboratorio con un alcance de ensayos que no necesariamente cubre necesidades públicas? A ver, dentro del objetivo, ojo, deberían de tener en cuenta el objetivo del concurso. Lo que cubre son necesidades públicas, ¿no? Entonces, eh, digamos, ahí tendrían que especificar qué tipo de acreditación es la que quieren, ¿no? Entonces, son elegibles, digamos, las que desarrollan actividades de servicios de la evaluación de la conformidad según las áreas que ha priorizado INACAL, ¿no? Y se van a financiar proyectos orientados a la obtención de la acreditación en todos los alcances en que la Dirección de Acreditación de INACAL cuente con competencias técnicas disponibles. Ese es lo que les decía el otro plus, ¿no? Entonces, se va a dar prioridad a los que están en este listado de anexo 5 de alcances públicos, pero si aún así no se cubren estos proyectos
o mejor dicho, la cantidad de financiamiento con estos proyectos del anexo 5 se abre, ¿no? Entonces no es estrictamente limitada a estos alcances, sino más bien es en los que, digamos, la dirección de acreditación cuente con competencias técnicas disponibles para la atención, ¿no? Entonces hay otros alcances que no están en el anexo 5, pero sí, embargo, INACAL puede atenderlos, pues sí es elegible. Siguiente consulta. Muchos métodos de ensayo dependen esencialmente del equipo de lectura, prefieren. Digamos, 90% es el equipo y 10% el personal y las instalaciones. Se conocen como métodos instrumentales. ¿Cómo se puede abordar este tipo de métodos donde el financiamiento es principalmente dirigido al equipo de laboratorio para presentarse al concurso? ¿Habría que cofinanciar más por parte de la empresa postulante? A ver, las bases no te indican específicamente o en todo caso no hay alternativas en donde pueda bajar o subir el cofinanciamiento de, de la entidad solicitante. Para todos es igual, ¿no? Entonces, va a depender más bien del tipo de acreditación al cual están postulando, ¿no? Y si la entidad brinda estos servicios, tiene esa experiencia. Entonces, ahí es un caso particular, el que está mencionando, no sabría más de responderle, tampoco nos menciona qué tipo de alcance o ensayo al cual quieren acreditar. Ok, Álvaro, gracias. Consulta respecto del diagnosticador. ¿La competencia para el diagnosticador es tener maestrías relacionadas? Nuevamente, ustedes pueden encontrar en el anexo 4, dice el consultor o persona designada, una persona jurídica, debe contar con un diploma de especialización. O sea, no solamente se pide maestría, sino especialización, o puede ser una certificación de auditor líder, o puede ser un título de maestría. Entonces, si yo no tengo maestría y tengo un diploma de especialización, sí, también soy elegible, ¿no? Y a eso se adiciona la experiencia profesional específica, que se pide como mínimo 10 servicios en los últimos 5 años que estén relacionados, digamos, que pueden ser consultorías, auditorías, acreditaciones de la norma que desea acreditar, ¿no? Entonces es por ahí lo que se pide en esto, lo pueden encontrar en el anexo 4 de las bases. Ok, Álvaro, gracias. Ahora vamos una consulta respecto de la lista de chequeo, los anexos. La lista de chequeo de requisitos legales, el anexo 1, ¿solo se sube tal cual o se adjunta algún documento? Ahí es una declaración jurada. Entonces, si hacen una pregunta, se pone X, y si hay una pregunta que no va, digamos, con la empresa, por ejemplo, hay una pregunta que dice si es que tienes deudas. Si no tienes deudas, entonces no aplica y ese casillero puedes poner no aplica. Se sube con la firma del representante legal. Eso tiene que ser firmado por el representante legal. Entonces, se sube tal cual con la firma del representante legal. Ok, siguiente consulta. ¿En qué consiste el diagnóstico al laboratorio? ¿Se tiene que hacer antes de presentar a la postulación para poder incluirlo o se da solamente si es que se gana el concurso? El diagnóstico se da si es que el laboratorio, o en este caso la entidad, gana el concurso. O sea, parte, digamos, del dinero de recursos no reembolsables como primera actividad es hacer el diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico se ve cuál es la brecha que tiene la empresa para alcanzar la acreditación que está solicitando. Ese va a ser el resultado y el proyecto de acreditación. Es decir, debe haber un proyecto con tiempos, digamos que si la brecha, digamos, es de 1 al 10 es 5, pues se tiene que trabajar ese restante, ¿no? En ese tiempo de del año o 10 meses o 9 meses, bueno, de acuerdo al tipo de brecha que pueda tener, hasta resolver y levantar estas observaciones, ¿no? Entonces el diagnóstico se da solo si es que la entidad gana, digamos, el concurso. Ok, Álvaro, muchas gracias por todas las consultas. También indicarles a los participantes cualquier consulta adicional que pueden hacerla al correo electrónico acreditación@proinnovate.gov.p. Recordarles también
que la postulación está vigente hasta el día 4 de abril a la 1 de la tarde, como lo mencionó Álvaro. Y bueno, no sé, Álvaro, si quieres decir algunas palabras adicionales. Igual Patricia, si quieres indicar algún alcance en especial, tienen los micrófonos abiertos, por favor. Patricia. Sí, Sí, muchas Patricia, gracias. adelante. Gracias. Bueno, yo solamente reiterar la importancia de lo que significa la evaluación de la conformidad acreditada, ¿no? Que no solamente ayuda para digamos, la parte comercial de las entidades a fin de brindar servicios a terceros, sino que además lo que ayuda es a cumplir con la regulación vigente en el país y también para potenciar la competitividad de las empresas. Es muy importante también decir que este concurso, esta tercera etapa del concurso que está lanzando ProInnovate es una oportunidad inusual con la que cuentan los organismos que quisieran postular a la acreditación, ya que es bastante abierta, no solamente porque se aceptan, digamos, la postulación de organismos que ya cuentan con la acreditación y que quisieran ampliar un alcance, un área adicional, otra sede inclusive, sino que además los alcances son bastante amplios y variados. Entonces considero que deberían aprovecharlo, ¿no? Los exhorto a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos en este webinar con tus A aclaraciones. ustedes, gracias. Álvaro. Álvaro, estás con el micrófono apagado. Perdón, ahora sí. Decía, muchas de las consultas que han realizado están tanto en las bases como en los anexos, ¿no? Muchos han preguntado sobre, digamos, la entidad consultora, eso lo van a encontrar en el anexo 4. Cuando ustedes revisen las bases, están divididas. Uno es un documento de bases, otra es un documento de anexos y sus respectivos formatos. Entonces, esto lo van a encontrar en la página del concurso, en la parte inferior, ahí están los documentos finales. Entonces, antes de postular, yo les sugiero leer, revisar bien y con la información ya completa es mucho más fácil hacer la postulación. A veces uno postula y de frente se va al formulario de postulación y empieza a llenar, pero para poder llenar yo tengo que conocer los parámetros, los requisitos que me piden por cada, sobre todo en esto del perfil del consultor que va a hacer el diagnóstico. Si yo no tengo esa información clara, es posible que por no informarme o no leer, pues ponga información equivocada y me resten los puntos, ¿no? Entonces, básico, revisar, leer bases y anexos para poder recién abrir el formulario de postulación. Ok, Álvaro, muchas gracias. Así damos fin a este webinar de preguntas y respuestas que el día de hoy tuvo como objetivo resolver todas las dudas respecto de este concurso de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. Muchas gracias, Patricia, nuevamente. Muchas gracias, Álvaro, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. 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 Nos vemos, gracias.